Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las épocas más convulsas y, la verdad, más decisivas de la historia de España. Hablamos de 45 años en los que el país fue, literalmente, un campo de batalla para dos ideas totalmente opuestas. Por un lado, el liberalismo, que intentaba abrirse paso, y por otro, el absolutismo, que se resistía a desaparecer. Un pulso que, como veremos, acabó por definir la España que conocemos hoy. Para no perdernos en este lío, vamos a seguir una hoja de ruta muy sencilla. Primero, echaremos un vistazo a cómo era la España de antes, la del antiguo régimen. Luego, veremos cuál fue la chispa que lo incendió todo. De ahí pasaremos a Cádiz, donde nació la primera Constitución. Después, el rey vuelve y, bueno, ya os imagináis. Y para terminar, veremos cómo ese tira y aflojas se convirtió en un ciclo de revueltas y represión que parecía no tener fin. Venga, pues vamos al lío. Para entender la que se montó, primero hay que saber de dónde veníamos. A finales del siglo XVIII, España vivía anclada en un sistema que venía casi de la Edad Media. Se le conoce como el Antiguo Régimen. ¿Y qué era exactamente el Antiguo Régimen? Pues en pocas palabras era el esqueleto que sostenía todo. En lo político significaba que el rey tenía un poder absoluto. En lo social, que nacías y morías en el mismo escalón de la sociedad. Y en lo económico, que todo giraba en torno a la tierra, que era la fuente de la riqueza y por tanto del poder. A ver, hay que imaginarse una sociedad dividida por ley en tres grupos o estamentos. Arriba del todo, el clero y la nobleza, los llamados privilegiados. Ojo, que no es que tuvieran ventajas, es que eran dueños de casi toda la tierra, no pagaban impuestos y se quedaban con los mejores cargos. Y luego estaba todo el resto, el tercer estado, campesinos, artesanos, burgueses, la inmensa mayoría que pagaba todos los impuestos y sostenía el chiringuito, pero no pintaba absolutamente nada. Y todo este sistema se sostenía sobre unos pilares muy sólidos. Primero, el rey era la ley. Su poder, en teoría, venía directamente de Dios, así que discutirlo era casi un sacrilegio. Las cortes, una especie de parlamento antiguo, existían, sí, pero el rey las convocaba si quería y para lo que quería. Y la economía estaba totalmente bloqueada. La tierra no se podía vender y los gremios impedían cualquier tipo de competencia o innovación. Era un sistema hecho para que nada cambiara. Nunca. Pero claro, ese mundo tan ordenado y estático estaba a punto de saltar por los aires. Y la mecha que encendió la bomba fue la Revolución Francesa y sobre todo la que vino justo después, la invasión de España por el ejército de Napoleón. La verdad es que la monarquía española se vino abajo a una velocidad de vértigo. En cuestión de meses, Napoleón se aprovechó de las peleas entre el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII, se los llevó a Bayona con engaños y ¡zas!, les quitó la corona y se la dio a su hermano José Bonaparte. El trono quedó vacío y la brutal respuesta francesa al levantamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo fue la gota que colmó el vaso. Empezaba la Guerra de la Independencia. Y en mitad de esa guerra empezó otra batalla, una batalla de ideas. Por un lado, estaba el modelo de José Bonaparte, la carta otorgada, que básicamente decía, yo soy el rey y os concedo, os otorgo algunos derechos. El poder, digamos, va de arriba hacia abajo. Y por otro lado, una idea completamente nueva y revolucionaria, la Constitución. Aquí la cosa era al revés. El poder nace del pueblo, de la nación, y es la gente la que decide cómo organizarse. Eran dos mundos opuestos. Y mientras el país ardía en llamas, en un pequeño rincón que resistía a los franceses, la ciudad de Cádiz, la respuesta española a esa crisis empezó a tomar forma. Allí se reunieron unos patriotas para hacer algo impensable, escribir el futuro de España en un papel. Lo más alucinante de todo es cómo nació ese nuevo poder. No fue el rey ni un noble quien lo organizó, no. Nació desde abajo. La gente, al ver que no había rey, se empezó a organizar por su cuenta en juntas locales. Estas se unieron en juntas provinciales y al final crearon una Junta Suprema Central para gobernar en nombre del rey ausente. Y esta junta tomó la decisión más importante de todas, convocar unas cortes. Pero no unas cortes como las de antes, unas para fundar un nuevo país. El resultado de esas cortes fue una auténtica bomba, la Constitución de 1812, la Pepa. Lo que decía era revolucionario. Y el punto clave, la idea que lo cambiaba todo, era esta: la soberanía reside en la nación. O sea que el poder ya no era del rey, era de la gente. Y a partir de ahí, todo lo demás. El rey tendría que obedecer la Constitución, habría separación de poderes, libertad de imprenta, hasta sufragio universal masculino. Sobre el papel, era el fin del antiguo régimen. Pero la guerra acabó. Napoleón fue derrotado y en 1814 volvió el rey, Fernando VII, al que todo el mundo llamaba el deseado. Y claro, la pregunta estaba en el aire y era una pregunta de las gordas. ¿Iba a aceptar el rey este nuevo país liberal o iba a intentar volver al pasado como si nada hubiera ocurrido? Los que querían volver a lo de antes, los absolutistas, se movieron muy rápido.
un grupo de diputados le entregó al rey este documento, el Manifiesto de los Persas. Venían a decirle que la monarquía absoluta no era una tiranía, sino lo más lógico y ordenado que venía de Dios, y que por favor anulase todo lo que se había hecho en Cádiz. Y el rey, claro, les hizo caso. Vaya si les hizo caso. Con este decreto, Fernando VII no es que se negara a firmar la Constitución, es que la declaró nula, como si nunca hubiese existido. De un plumazo borró 6 años de historia, restauró el absolutismo y empezó a perseguir a los liberales. Empezaba el sexenio absolutista. Pero restaurar el absolutismo no trajo la calma, ni mucho menos. Las ideas liberales seguían ahí, aunque ahora en secreto. Y lo que empezó fue un ciclo terrible. Los liberales se sublevaban, el rey los reprimía, se volvían a sublevar, y así durante décadas. El péndulo volvió al otro lado en 1820. Un militar, Rafael del Riego, se sublevó con sus tropas, y esta vez la rebelión tuvo éxito. El rey se quedó solo, y no le quedó más remedio que tragar y jurar la Constitución de Cádiz. Empezaba el trienio liberal. Durante esos 3 años, los liberales pisaron el acelerador, intentaron poner en marcha todas las reformas de Cádiz y más, con el objetivo de desmontar de una vez por todas el antiguo régimen. Tocaron los pilares de la sociedad, la propiedad de la tierra, el poder de la Iglesia, la economía. Pero claro, a los otros reyes absolutistas de Europa, la idea de una España liberal les daba pánico. ¿Y si la revolución se contagiaba? Así que decidieron actuar. Un ejército francés, los famosos 100.000 hijos de San Luis, entró en España para acabar con el experimento liberal y devolverle el poder absoluto a Fernando VII. Y vuelta a empezar. En cuanto el rey se vio libre de los liberales, hizo exactamente lo mismo que en 1814. Anuló todo lo que se había legislado, diciendo esta vez que le habían obligado a la fuerza. Empezaba la década ominosa, 10 años de una represión contra los liberales que fue, si cabe, todavía más dura. Y cuando el ciclo de golpe y contragolpe parecía que no podía enredarse más, apareció un nuevo problema que lo complicó todo, un problema de familia, un problema por el trono. Fernando VII no conseguía tener un hijo varón, solo una hija, Isabel, y para que ella pudiera ser reina, tuvo que cambiar la ley de sucesión. Y esta decisión partió el país en dos, de una forma nueva. Por un lado, estaba la ley tradicional, la ley sálica, que ponía a los hombres por delante. Con esa ley, el heredero era Carlos, el hermano del rey. Y lógicamente, todos los absolutistas más radicales se pusieron de su lado. Pero al cambiar la ley, Fernando VII nombró heredera a su hija Isabel. Y aquí está la gran ironía. Para que su hija reinase, la monarquía absolutista tuvo que pedir ayuda a sus peores enemigos, los liberales. Así que la lucha entre dos ideas, absolutismo y liberalismo, se mezcló con una pelea familiar por la corona. Con el propio hermano del rey convertido en el principal enemigo, el famoso tira y afloja no había hecho más que empezar. De hecho, estaba a punto de convertirse en una serie de guerras civiles terribles. Y la pregunta que queda flotando es esa. ¿Qué pasa cuando la lucha de un país por decidir su futuro se convierte además en una guerra de familia?